Manuel Rosario. Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 6:2. En el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es día de salvación. Yo tengo mucho gozo, mucha alegría, porque ahora, en este momento, es día de salvación. Cada vez que nosotros nos disponemos a la escucha de la palabra de Dios, que viene a darnos vida, viene a levantar nuestra fe, a fortalecernos en el caminar, nosotros nos llenamos del gozo de Dios, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y precisamente el tema que vengo a compartir con ustedes hoy es sobre la escucha a Dios para dialogar con el hermano, para dialogar con el hombre. Nosotros necesitamos detenernos a escuchar a Dios. Cuando nosotros nos detenemos a escuchar su palabra, lo que Él tiene para nosotros, bajo la guía, la luz del Espíritu Santo, empezamos a fortalecernos, a levantarnos. Si había tinieblas en nosotros, la tiniebla queda disipada por la luz del Espíritu Santo que viene y nos purifica. Por lo tanto, si nosotros queremos estar listos, preparados, no solamente para la escucha del hermano, sino en primer lugar para nosotros tomar sabias decisiones, para nosotros tener un sano discernimiento en cada momento que tengamos que actuar. Para nuestro diario vivir, nosotros necesitamos estar atentos a la escucha del mensaje de salvación, de lo que Dios tiene para nosotros. Pero ojo, necesitamos dejarnos guiar en todo momento, pedir el auxilio, la luz del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra de Dios según el corazón de Dios, según lo que Dios quiere, lo que Dios quiere mostrarnos. Y yo les aseguro que nos vamos a convertir en focos de salvación, antorchas de salvación para otros. Esa luz va a iluminar nuestros corazones, nos va a llevar a caminar como verdaderamente deben caminar los hijos de Dios y también a orientar a otros a caminar como hijos de Dios. Pero necesitamos detenernos a escuchar al Señor. Ni usted ni yo, ninguno de nosotros puede tener un sano discernimiento y dar un buen consejo, una ayuda al hermano en el momento oportuno, si voy solamente contando con mis fuerzas. Es necesario en todo momento caminar bajo la guía, la dirección del Espíritu de Dios, que a través de la palabra de Dios viene a llenarnos de esa fortaleza que necesitamos para ser mensajeros de luz, de vida, de salvación. Bueno, tomemos el ejemplo claro, el mismo Jesús. Dice la palabra que mientras Juan bautizaba en el río Jordán, Jesús se acercó para ser bautizado. Mientras Jesús era bautizado, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios se posó sobre él en forma de paloma. Y se escuchó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo muy amado, muy elegido. En pocas palabras, el escogido. En pocas palabras, escúchenlo, escuchemos al Señor, escuchemos su palabra. Lógicamente, que siendo Él el modelo, porque Él nos enseñó que teníamos que hacerlo así, buscar el auxilio de la palabra del Padre, el deseo del corazón del Padre, caminar en la voluntad del Padre. Él acababa de presentarse. Yo digo que esa presentación maravillosa cuando el Padre lo presenta a aquellos que estaban allí, cuando Jesús se prepara para empezar la misión a la que había venido a este mundo,
se escucha la voz del Padre. Jesús entonces se dirige al desierto, a seguir escuchando, a estar a solas con el Padre. Viene la tentación del enemigo y Jesús, ¿dónde recurre? A la palabra del Padre para responder, para fortalecerse y darle su merecido al enemigo, para responder a las tentaciones del enemigo. La palabra de Dios. Pero dice la palabra que cuando Jesús es bautizado, dice, guiado, impulsado por el Espíritu Santo, se dirige al desierto. El Espíritu lo impulsó al desierto. El Espíritu, la guía del Espíritu Santo en su vida. Bueno, es como si en ese momento estuviéramos viendo, y es así, claramente el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva de la salvación a los pobres, para anunciar a los presos, a los cautivos, que muy pronto van a ser libertados de la mazmorra, del pecado, de la esclavitud, va a romper sus cadenas. En Jesús se cumple todo esto. Nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el ejemplo de Él. Estar a la escucha, atentos a la voz del Padre, a la escucha de la palabra del Padre. Y cuando digo escucha, significa no solamente oír, sino poner en práctica, dejar que eso que yo oí baje al corazón y ponerlo en práctica en mi vida. Estar al pendiente de la palabra del Padre, escuchar la palabra del Padre. Yo no puedo pretender llegar a otro para ayudarlo si primero yo no me he llenado del agua de vida, de la fuente, para yo poder dar vida a otra persona, para yo poder orientar en la luz de Cristo a otra persona. Tengo necesariamente que llenarme de Cristo, porque Él es la vida. Y yo puedo tener vida, puedo dar vida si recurro a Él, si tomo la vida de Él, si estoy unido a Él en todo tiempo. Bueno, decía San Agustín, un hombre de Dios, uno de los doctores de la iglesia, antes de permitir a la lengua que hable, el apóstol debe elevar a Dios su alma sedienta, con el fin de dar lo que hubiese bebido y esparcir aquello de que la haya llenado. Qué bonito pensamiento de este hombre de Dios. Antes de abrir la boca, el apóstol tiene que ir a la fuente a llenarse para poder dar palabra de vida, para poder aconsejar, para poder escuchar al hermano con un corazón misericordioso, con entrañas de misericordia, con un mensaje de vida, de aliento para ese hermano, con una guía, una dirección desde la luz del Espíritu Santo para ese hermano. Pero primero tengo que ir a la fuente a llenarme yo, para que entonces, como decía Jesús, de mi seno, de mi ser, de mis entrañas salgan palabras de vida, ríos de aguas de vida, porque Él es la vida. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, verso de 4 al 5. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, tampoco ustedes si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Jesús es el tronco, nosotros somos los sarmientos. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Él es el tronco, nosotros somos las ramas. Las ramas jamás podrán estar alimentadas si están despegadas del tronco, si no reciben la vida, la savia, el alimento del tronco que es Jesús. Yo que soy rama no puedo hacer nada, lo dice el Señor claramente.
Yo no puedo ser luz para otro si yo no vengo a aquel que es la luz y me lleno de la luz de Cristo. Hoy, en estos tiempos, la Santa Madre Iglesia, Madre y Maestra sabia, nos está invitando al diálogo, a la escucha y el diálogo y la escucha con el hermano, ir al hermano, a escuchar al hermano. Pero tenga usted pendiente esto, para ponernos en disposición de escuchar al hermano, de ir al encuentro con el hermano. Primero, como decía San Agustín, tengo que elevar mi alma sedienta a aquel que puede saciar esa sed. Y entonces, saciada mi sed y llenado todo mi ser de ese río de agua de vida, yo puedo dar vida a aquel que no tiene vida, a aquel que me necesita. Primero, ir a los pies del Maestro, ir a la fuente que es el Señor. Él es el tronco, nosotros las ramas. Nadie jamás ha visto una rama verde o una rama con flores, con frutos, si está despegada del tronco. Nadie ni lo va a ver. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para nosotros permanecer en Jesús, para dar frutos de santidad. Y dice el Señor más adelante en el capítulo 15, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto, y ese fruto permanezca. Bendito sea el nombre del Señor. Es que no hay de otra, no hay manera como dar frutos si no estamos unidos al Señor. Para escuchar a Dios hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inintendibles, inefables, gemidos que no se pueden entender, que lo entiende el Padre, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, recuerde, en todo tiempo, constantemente, tenemos que estar pidiendo, clamando la luz del Espíritu Santo para escuchar la voz del Padre con oídos, con corazones de discípulos, obedientes a la voz del Padre, en docilidad al Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo, vivir la palabra. Podemos vivir la palabra, gozarnos de la palabra, de la riqueza de la palabra, si somos guiados en todo momento por la luz del cielo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo que llevó a Jesucristo al desierto a cumplir la voluntad del Padre, a prepararse, a fortalecerse para lo que le venía. Lo mismo nosotros, para poder enfrentar todo lo que nos viene día a día, necesitamos vivir alimentándonos de la palabra de Dios, dejándonos guiar en docilidad al Espíritu de vida, al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 3:6, Él nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Palabra de Dios. La letra mata, mas el Espíritu da vida. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos ido con muy buenas intenciones a ayudar a alguien, pero no le hemos podido dar palabra de vida porque hemos confiado más en nuestros conocimientos que en lo que el Señor tiene para dar en ese momento a ese hermano, a esa hermana? Si nos dejamos guiar, si nos dejamos conducir por el Paráclito, el abogado, el Espíritu Santo, que es quien nos va a traer, va a poner en nuestros corazones, en nuestros labios, la palabra que necesite el hermano, la palabra adecuada, la palabra prudente. Y muchas veces quizás lo que hacemos es que hacemos daño. Entendamos cuál es la voluntad del Padre. Que nosotros caminemos en todo tiempo en la guía
de su palabra, del Espíritu de Dios, que es quien puede realmente hacer que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que seamos verdaderos instrumentos de salvación para otros. Yo creo que está bastante claro. Dejarnos guiar de su palabra, del Señor, para poder obedecer al Maestro, para poder nosotros ir al encuentro, a la tienda del encuentro. Dice la palabra de Dios que Moisés en una ocasión, después de bajar de la tienda del encuentro, y ellos habiéndole dicho al maestro, a él, que era como su maestro para ellos, el profeta para ellos, mira, no queremos seguir escuchando, no queremos que tú nos dejes escuchar la voz de Dios porque nos da miedo. Cuando ellos se asustaron, cuando el Señor le habló con truenos y relámpagos, dice, no, habla tú con él. Entonces, ellos se asustaron y el Señor le dijo a ellos por labio del profeta. Entonces Moisés comunicó esa palabra. El profeta les comunicó la palabra. Dios el Padre, Moisés, después de escuchar, después de bajar de la tienda del encuentro y escuchar la voz de Dios, Dios el Padre suscitará dentro de ustedes mismos un profeta como yo. Estaba hablando de Jesús y agregó, y aquel que no escuche la voz de ese profeta, que no obedezca la voz de ese profeta, yo le pediré cuenta, dice el Señor. Jesús es la palabra viva del Padre. Jesús es la palabra que nos da vida y tenemos que escuchar su palabra. Escucharlo como el Padre nos ha dicho que le escuchemos. Me llama mucho la atención, es grandioso allá en aquel momento en el monte Tabor. Dice la palabra de Dios, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió hasta el monte Tabor. Estando allí, su rostro se transfiguró y resplandecía como un sol brillante. Su vestidura se volvió blanca como la nieve. Dice la palabra que de repente aparecieron junto a él Moisés y Elías. Y mientras conversaban, Pedro le dijo, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro ni siquiera pensó en él. Estaba tan lleno de Dios, tan alegre con aquella presencia de cielo, que ni siquiera pensó en él y sus amigos, Santiago y Juan. Entonces, dice la palabra que no había Pedro terminado de hablar aún, cuando una nube los envolvió y de la nube se escuchó una voz, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo. Fíjese usted que al principio, cuando iba a empezar su misión, Jesús, cuando era bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, se escucha la voz del Padre, mi Hijo, este es mi Hijo, mi predilecto, mi elegido, como quien dice, diciéndonos, escúchenlo. Moisés nos dice, Dios el Padre suscitará dentro de ustedes mismos un profeta igual que yo, como yo diría más grande que yo. Y aquel que no escuche, que no haga caso de la palabra de ese profeta, yo le pediré cuenta, dice el Señor. El Padre otra vez aquí terminando la misión ya poquitos días de terminar la misión del Señor aquí en la tierra, se escucha la voz del Padre de nuevo allá en el Monte Santo. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Escúchenlo. El Señor nos insiste una y otra vez en la necesidad de escuchar su palabra. Lógicamente que después de ahí que Jesús se fue, vino la misión. Primero escuchar la palabra de Dios para entonces ir al hermano, ir a la misión, a los pies del maestro, a llenarnos para entonces poder ser luz para otros, poder llevar vida a otros, mensaje de salvación a otros, mensaje de esperanza. Mis hermanos, cuán
esta necesidad de llevar esperanza hoy día ahí en este mundo que perece por la lejanía de Dios en sus vidas. Dios quiere que tú y yo seamos esos mensajeros que den vida, que lleven esperanza, que le digan Dios está vivo y Dios te ama y espera por ti. Pero no olvides, primero tenemos que ir a Él, pedir su luz, vivir en el sano discernimiento de su palabra, de la escucha de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, para entonces ser lo que Dios espera de nosotros. Los hermanos nos esperan, el hermano, la hermana nos espera que nosotros lleguemos a consolarle, a decirle no estás solo, no estás sola, estamos unidos en el Señor. Ven, que Dios te ama. Ojalá que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor, escuchando su palabra en obediencia, en docilidad al Espíritu Santo, y seamos lo que Dios espera de nosotros. Nos convirtamos en lo que Dios espera que nosotros nos convirtamos en todo tiempo, en verdaderos discípulos, verdaderos apóstoles de su palabra. Que el Señor nos ayude. Jesús, Hijo de Dios Padre, ten compasión de mí y de mi familia. Te necesito tu salvación. Yo creo en ti, confío en ti y espero en ti, Jesús. Ayúdame a ser como tú, manso, puro y humilde de corazón, lleno del Espíritu Santo y obediente y fiel al Padre hasta la muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.